Hola chicos. Eh, Como vamos desarrollando ya la última parte de nuestro curso, hoy vamos a ver la clase final. Recordemos que hemos venido desarrollando varios temas en torno a la investigación, al desarrollo del tema marino y costero, principalmente los componentes oceanográficos, físicos. En última parte vimos la parte biológica. Y hoy veremos la etapa final en la que trataremos de concluir todo lo que hemos visto y lo que hemos desarrollado, principalmente cómo termina afectando al ambiente. Recordemos que dentro de nuestra materia ambientes marinos y costeros, pues es muy importante entender el papel que a la final los seres humanos jugamos en este entorno. Dentro de este proceso, pues vamos a ver esta presentación de hoy en la que se denomina usos oceánicos e impactos humanos sobre el océano. O sea, recordemos que lo que hemos venido hablando principalmente de todos los procesos erosivos, de los procesos de vertimientos generalmente que llegan a los ríos, y estos ríos terminan obviamente en el océano. Esto tarde o temprano afectará la vida marina y obviamente afectará la vida humana en su misma proporción, debido a que nosotros los seres humanos pues vivimos en gran parte del océano. Nuestro estudio sobre los océanos y los impactos pues ha venido siendo recientemente ampliado. Recordemos que la época en la que se definió como el cambio climático y el estudio del impacto de los seres humanos solo ha venido dándose en los últimos 20 años realmente. En este caso, pues los océanos son o han sido tradicionalmente ese basurero del mundo donde se cree que se puede desechar toda la basura y que no va a tener un efecto. Digamos que el entorno marino entonces tiene gran importancia, principalmente porque tiene unos usos, y esos usos también pues van a llevar a que los recursos marinos sean sobreexplotados, sean manejados de mala manera, sean contaminados, y que otros procesos también se desarrollen dentro de estos ambientes. Pues aquí vemos que los recursos marinos a veces son sobreexplotados. Ahí hay un letrero que nos muestra no coseche digamos las almejas de las ostras en lugares donde hay cultivos o donde hay almejas de cierta manera natural, pues hacen una sobreexplotación de estos elementos, y obviamente esto puede causar un daño y una merma en la característica biológica de cierto lugar. Nosotros tenemos entonces que los recursos marinos los dividimos alrededor de 4 tipos de recursos. Uno son los recursos físicos. Ya hemos visto gran parte de nuestra materia enfocándonos en entender sobre todo los procesos físicos que vemos dentro de los mares y las zonas costeras. Pero esos recursos físicos que vienen a ser todos los depósitos de minerales, el petróleo, el gas, el agua como recurso directamente, pues son explotados, en cierta medida son sobreexplotados, y también la explotación de estos elementos puede causar y deteriorar que elementos naturales, ambientales sean afectados. Los recursos biológicos, obviamente, pues todo lo que es plantas, animales, la vida marina, la vida microbiana que encontramos en el mar, pues en su relación también tenemos una disminución o una afectación también. Los recursos energéticos no han sido muy explotados, sobre todo en países como Colombia, pero yo les decía en las primeras clases que Colombia es uno de los países que mayor potencial de acceder a recursos desde el punto de vista energético tiene en el mar. El mar Pacífico es uno de los mares que más fuerza hidrodinámica tiene, y en este caso las costas del Pacífico colombiano podrían ser muy bien utilizadas para producir energía a partir de hidroenergía, ¿sí? Una energía que se produce con el movimiento de las olas y las mareas. También se pueden colocar
campos eólicos. En muchos países, sobre todo países nórdicos, se ponen campos eólicos en el mar, recordando que el mar no tiene, digamos, reducción de la velocidad del viento, porque la superficie del mar actúa como una superficie que no genera, digamos, reducción de la velocidad del viento. Entonces, en ese caso, el viento fluye a la máxima velocidad, y en un campo de parques eólicos en el mar, pues serían los ideales, porque se puede tener la mayor velocidad posible en el viento. Y también pues los recursos que no son extractivos, principalmente el turismo, ¿sí? O pues también el transporte. También utilizamos, digamos, la cierta manera de llevar las mercancías, y otros como la eliminación de residuos. Recordemos que, como les decía al principio, el mar es el principal lugar de desecho. Entonces los ríos llegan con la contaminación de todas las ciudades. En el caso de Colombia, pues el río Magdalena desecha todos los aportes al mar Caribe, y pues si nos damos cuenta, muchas de las grandes ciudades en el país no tienen plantas de tratamiento de residuos, y los residuos caen directamente al río, y el río pues obviamente lleva toda la carga química, biológica, materiales de arrastre, contaminantes hacia el mar, principalmente el mar Caribe. Uno de los recursos más importantes en los últimos años pues ha sido el petróleo y el gas. Definitivamente esto nos muestra que la economía que nos basamos, esta economía basada principalmente en el recurso petrolero, en la combustión, pues ha explotado la tierra hasta un punto máximo de tratar de ver casi todos los lugares posibles donde hay petróleo. Y en ese afán de que ya se han investigado casi todos los lugares donde hay petróleo, pues se empezó a investigar el petróleo en el mar. En Colombia, yo les contaba que la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace todos los años lo que se denomina rondas de los bloques de exploración. Los bloques de exploración son concesiones que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos a las empresas que ofrecen dinero por explotar estos recursos, y se les adjudica un territorio. En ese territorio ya en la parte terrestre se acabó, y la única zona donde se están haciendo, digamos, nuevas concesiones generalmente es el mar. En este caso pues ya llevamos alrededor de unos 9-10 años de hacer concesiones en zonas marinas, aunque todavía hay ciertas zonas por concesionar. La gran mayoría de zonas, ya por lo menos costa cercana, están concesionadas. Entonces aquí vemos en la gráfica algo muy asociado. Generalmente nosotros cuando encontramos petróleo se encuentra gas, o si se encuentra gas pues se encuentra en cierta manera petróleo. En Colombia, recursos petroleros, si bien se han encontrado en el mar, no han sido lo suficientemente grandes como para poder ser explotados. Pero sí se ha encontrado gas, y el gas que se extrae en Colombia se extrae principalmente del mar. En la costa de La Guajira existe una de las reservas más grandes de gas que tenemos en Colombia, que es la que nos va a mantener, digamos, según las previsiones del Ministerio de Minas y Energía, unos 9 o 10 años. Y esa es la única fuente que tenemos de gas, es en Chuchupa, en el mar de La Guajira. Queda una plataforma de extracción de gas, y tenemos unas reservas de gas en esta zona. Más allá del petróleo, se ha encontrado petróleo en algunas zonas, como en Fuerte, que es una isla del Caribe colombiano, cerca hacia Córdoba. En el bloque Tayrona, frente al parque Tayrona, también se encontraron algunos rezagos o unos relictos de petróleo, no muy grandes como para poder ser extraídos de manera rentable. Pero a menudo en el mundo esto ha venido siendo un desarrollo muy importante. Países como Brasil han encontrado grandes reservas de petróleo en el mar. Brasil tiene una muy grande reserva de petróleo que se llama la Salmuera, queda en un límite de su plataforma continental, y entonces pues Petrobras, a partir de todos estos procesos de los últimos años políticos, no ha podido iniciar la explotación de su recurso petrolero en el mar. Y otro que se encontró hace el año pasado, y una muy grande reserva, es en Guyana, la Guyana francesa, aquí en Sudamérica. Se cree que hay una reserva muy grande también. Entonces pues estos países ven que en su futuro, obviamente la economía del petróleo, como lo vemos ahora en este periodo de pandemia, no se sabe si se va a mantener, pero eso es uno de
de los enfoques en el que en el mundo se ha empezado a mirar al mar principalmente como un recurso y donde se puede encontrar recursos como el petróleo, que es lo que realmente mueve la economía mundial. Pero estos recursos petroleros obviamente traerán o desembocarán en procesos que van a poder ser negativos. Y uno de los más grandes desastres ambientales que ha habido en el mundo fue este derrame de petróleo en el Golfo de México, en el que una explotación petrolera en el Golfo de México, en el mar, se rompió la tubería de extracción y se derramaron cientos de miles de barriles de petróleo, ¿sí? Lo que causó un daño ambiental grandísimo. Ahí podemos ver el mapa alrededor de toda la costa, la pluma de contaminación que generó este proceso. Fue uno de las catástrofes más grandes en términos de desastre petrolero, porque se rompió el tubo y no se podía tapar ese emisario submarino que estaba, creo que alrededor de 1000 metros de profundidad. La tecnología que se tenía en el momento pues no permitió que se restringiera básicamente hasta que se pudo tapar después de 3 o 4 o 5 meses. El petróleo que se derramó en el mar pues causó una gran contaminación de animales, destrucción de especies. Cabe recordar y de pronto particularizar que una de las personas que controló este proceso en esa época era un director de la British Petroleum. Este fue en Golfo de México, era un campo de la BP, de la British Petroleum. Y en esa época el que manejó ese problema era el que es actualmente el director de Ecopetrol en Colombia. Era un colombiano que es el director de Ecopetrol, trabajó y a él le tocó este proceso. Así que pues ya nos daremos cuenta el tipo de personas que de pronto tenemos dentro de nuestra, control de las empresas, como la empresa colombiana estatal de petróleos, pues es manejada por este tipo de personas. Otro recurso que tenemos muy importante son las sales y principalmente los minerales. Tradicionalmente el mineral que más se ha explotado desde el punto de vista marino y costero pues ha sido la sal. En Colombia la sal no se explota a nivel comercial en la zona costera del Pacífico porque no se permite, digamos, que se den procesos de evapotranspiración tan grandes como para que se acumule la sal. Pero en las zonas costeras más secas, como la zona de La Guajira y algunas zonas de Cartagena, cerca de Cartagena, se hacen salmueras. Las salmueras pues es donde cerca a la costa se acumula el agua de mar y esa agua de mar se estanca y permite que se empiece a secar, y al secarse pues dejan las sales quedan expuestas y esas sales pues entonces sirven para hacer procesamiento de la sal. ¿Sí? La sal pues recordemos que la usamos mucho para principalmente los alimentos, aunque también se utiliza en múltiples procesos químicos, se utiliza en la sal. También se utiliza en los países nórdicos o en los países que tienen estaciones, principalmente para hacer descongelamiento de las calles o descongelamiento en el invierno. Entonces la sal es un recurso que obtenemos en gran medida, en su mayoría en el mundo, a partir del mar. Se cree que en un futuro estas zonas salinas también serán muy importantes por las sales de litio. Las sales de litio son las que nosotros utilizamos, o el litio lo utilizamos para poder crear las baterías de los teléfonos móviles o las baterías de sus computadores o de los carros eléctricos. Utilizan litio y el litio se obtiene a partir de unos derivados de las sales minerales, de las sales, que obviamente son procesos químicos. En su gran mayoría pues obtenemos sulfuros y otros elementos que podemos encontrar de los minerales. Hay una gran cantidad de minerales que encontramos. La explotación minera también es muy importante en el mundo. Se explota las arenas. Hay muchos lugares del mundo que utilizan arenas, sobre todo arenas de la zona costera, para la construcción. ¿Sí? Un ejemplo de eso es Qatar y los Emiratos Árabes. Ellos tienen arenas, digamos, en gran cantidad obtenidas desde el mar y obtenidas desde la zona terrestre. Países como China construyen en su gran medida con arenas obtenidas desde la zona costera. Entonces eso también trae
un proceso en el que los ciclos de sedimento tienden a dañarse o destruirse porque se sacan no solo las arenas de la zona costera, sino que ya se rompe con toda una dinámica también de estos procesos. El agua dulce, pues como sabemos, alrededor de la Tierra pues tenemos un porcentaje muy bajo del agua dulce en forma, digamos, aprovechable. La mayoría del agua dulce, digamos, el planeta es un planeta acuoso, un planeta líquido, pero la gran mayoría de ese líquido no está disponible. Recordemos que el mar pues es agua salada. Tenemos una gran cantidad de sales y nosotros directamente no podemos tomar el agua con sal. Si la tomamos nos podemos morir, porque el agua con sal, por eso no hay que tomar agua de mar, afecta directamente los procesos químicos de los riñones y del hígado. Entonces, si nosotros tomamos agua de mar, podemos morirnos, literalmente, por tomar agua de mar. Entonces, para poder tomar el agua de mar hay que desalinizarla, y esos son procesos químicos que son unos procesos químico-físicos muy costosos, que no son tan sencillos de realizar. Y obviamente si un país no tiene la capacidad de tener agua dulce, pues generalmente los países que están en las zonas costeras o que están en las zonas aisladas como las islas, pues necesitan tener plantas de desalinización, y para hacer esos procesos pues necesitan unos químicos y unos factores físicos que en cierta medida son muy costosos. Y obviamente el agua producida de manera por desalinización no es tan barata, y obviamente es mucho más barata acceder a ella de las fuentes naturales. Por eso Colombia es un país muy rico desde el punto de vista hidrológico, porque tenemos acceso a grandes fuentes de agua dulce directamente. Por eso la importancia de los páramos en este país. Digamos que en todo el mundo pues se desaliniza en muchos lugares, ¿sí? Esta agua del mar, 3.5 mil millones de galones para hace unos años. El dato debe tener por lo menos unos 10 años. Actualmente no sé en qué estado está, pero debe estar en un nivel muy alto, porque obviamente el consumo de agua cada vez es mayor. Si vemos entonces las plantas de desalinización ahí en el mapa, como se ven en esta parte, muchas de estas plantas grandes de desalinización están sobre todo en zonas muy secas alrededor de África, o sea, lo que es el norte de África, el Oriente Medio y todo lo que es el Mediterráneo. El Mediterráneo, siendo un mar, es una zona, tiene muchas zonas muy secas. Si alguna vez van a las zonas costeras del Mediterráneo, se dan cuenta que hay una gran cantidad de zonas muy áridas y secas. En este caso, pues nosotros en Sudamérica, si lo vemos aquí, pues se da principalmente en Chile. Obviamente esta debe ser la zona de Arica, Iquique, en la zona del desierto de Atacama, que son zonas pues muy secas, y obviamente al ser el desierto más seco del mundo, o la zona seca más seca en el mundo, valga la redundancia, pues deben tener alguna manera de obtener capacidad de agua, y obviamente la sacarán principalmente del mar. La energía, entonces, como veíamos, el movimiento del aprovechamiento de la energía en el mar, hay muchas zonas viables para hacer aprovechamiento mareomotriz, en el que se utiliza la marea y la fuerza de las olas para generar energía. Esta energía, pues aquí vemos el mar, en el ejemplo del mapa, perdón, hay zonas donde hay una mayor cantidad de energía en la que nos serviría. En este caso, pues nosotros estamos en una zona relativamente energética, como la zona del Pacífico, también la zona del Caribe. Obviamente hacia más el norte los procesos de las olas son mucho más fuertes, porque las zonas, digamos las corrientes marinas, en cuanto a, digamos, turbulencias en las zonas polares, cuando empiezan a desplazarse hacia las zonas cálidas, son mucho más potentes. En este caso vemos toda la zona de la costa de la Patagonia argentina y chilena, de Ushuaia, las zonas del norte de Europa, todo lo que es Suecia y Escandinavia, todas estas zonas del mar de Groenlandia. Son zonas muy importantes en las zonas del mundo de mayor aprovechamiento de energía mareomotriz se hace. Y obviamente el principal recurso que tiene el mar para todas las culturas, desde la historia, desde el inicio de la historia hasta actualmente, nosotros pues es el recurso biológico, principalmente la pesca. Y la pesca pues se divide en tres, que son los pescados, los peces, los crustáceos, que es pues todos los generalmente las langostas, los cangrejos, y los moluscos, pues ahí tenemos entonces a las almejas, las ostras, el pulpo,
todos estos animales que obviamente dentro de la comida, digamos, típica del Pacífico es un recurso importante y es de la base de la comida tradicional, no solo del Pacífico colombiano, sino de la costa Caribe, de la costa insular también de San Andrés. Entonces estos animales pues los aprovechamos y obviamente es uno de los usos que le damos a nuestro océano. Aquí vemos un gráfico que nos muestra cómo es la captura comercial de peces y moluscos y crustáceos a nivel mundial, de millones de toneladas métricas de cálculo. Obviamente, si nos damos cuenta, uno de los mares más importantes en el mundo para hacer el aprovechamiento de pesca es el Pacífico. Principalmente en Colombia, el Pacífico pues es muy rico. Obviamente el problema de Colombia ahora en el Pacífico es que las cadenas productivas de pesca están completamente destruidas. Lo que es la pesquería en Tumaco, en Buenaventura, los barcos están acabados, casi no hay digamos tecnología, y muchos de los países que se aprovechan de la pesca son países internacionales. En ese caso Perú, Ecuador entran muy comúnmente a hacer la pesca dentro de las aguas territoriales colombianas. También vienen países como China. Desde China se viene a pescar hasta las aguas colombianas. Hay flotas españolas, flotas japonesas, flotas rusas. Como las aguas internacionales son libres, se puede pescar en aguas internacionales, en el mar abierto, si uno tiene la capacidad. Entonces hay muchas empresas de distintos países del mundo que se dedican a hacer pesquería de gran escala sobre las aguas internacionales. En este caso pues vemos que una gran cantidad del porcentaje ya mayoritario de la pesquería pues está en lo que son las sardinas, los salmones, digamos los peces como el bacalao, ¿sí? El atún, aunque el atún es quizás el más representativo en la costa pacífica, digamos, suramericana. Sí, o sea, ustedes vayan a ver una lata de atún en estos momentos que tenemos este proceso del COVID-19 y que muchos debemos tener abastecimiento de atún. Muchos de los atunes, generalmente los más baratos, tienen orígenes ecuatorianos o peruanos aquí en Colombia, porque pues es más barato comprar el atún, importar el atún de estos países por la gran cantidad de pesca que tienen. Entonces pues vemos aquí cómo ha sido en términos de beneficios el proceso de la pesca, ¿sí? Cuando se tiene abundancia obviamente empieza a bajar el nivel de la explotación, empieza a aumentar el nivel de la explotación. Cuando baja obviamente esa abundancia, pues entonces tiende a darse un colapso o si se deja, digamos, en temporada que se recupere, pues entonces empieza a haber una recuperación. Pero generalmente cuando hay una tasa de abundancia va a haber un punto en que se va a hacer la sobrepesca, y esa sobrepesca va a llevar generalmente a que los recursos se acaben. Entonces el mar está siendo sobreexplotado, ya lleva cientos de años explotándose constantemente, y a medida que ha avanzado la tecnología y ha mejorado la tecnología, pues hemos tenido que la explotación pesquera ha sido cada vez mayor, y al ser cada vez mayor pues nos va a mostrar que ese degrado del ambiente nos llevará a que tarde o temprano la sobreexplotación terminará pues destruyendo el sistema. No vamos a tener la capacidad de pescar lo mismo que se pescaba, porque obviamente no se ha dejado recuperar el ambiente. En este caso pues vemos que hay una gran cantidad de peces que están siendo sobrepescados y otros que digamos están pescados de manera moderada, pero la gran mayoría de los peces, principalmente los peces que se pescan en la parte oceánica, también recordemos que hay pesca en el río o en la pesca en la zona intermedia, en la zona de donde generalmente estamos, como en la Ciénaga Grande de Santa Marta, se hace mucha pesquería, pero sobre todo de camarón y de otros animales más pequeñitos, no tanto como peces. En el río, los ríos también pues hay peces, pero la pesca en su gran mayoría para alimentar a los seres humanos está en el mar, ¿sí? No podemos alimentarnos de peces del río o de peces, digamos, de lagunas o de lagos, pero son un porcentaje, digamos, reducido en comparación a la pesca que podemos encontrar a nivel oceánico.
Ahí es donde viene un concepto que se llama el concepto de reserva o de stock, ¿sí? Cuando vamos a un stock y ustedes dicen la palabra stock, generalmente lo vemos más asumida a lo que es las cadenas de abastecimientos. Entonces, si vamos al éxito, no, es que se acabó el stock de arroz. Es porque ya el stock es lo que se tiene reservado en las bodegas para cuando un alimento se acaba, entonces lo reponen inmediatamente. Pero pues cuando no se puede reponer, es porque se acabó el stock, se acabó la reserva y entonces tienen que pedir a la fábrica, y etcétera, etcétera. Eso lo podemos aplicar a las poblaciones biológicas. ¿Sí? Una población de una especie de pez pues está, digamos, con un sistema de stock, o sea, tiene una cierta capacidad de reproductividad en un espacio y en un tiempo, y si nosotros depredamos y agotamos ese recurso, pues esa población va a tratar de recuperarse en cierta manera, pero no va a poder si cada vez está siendo más explotada. Entonces eso traerá unos impactos muy grandes en que vamos a disminuir la cantidad de disponibilidad de esta población. En este caso nosotros tenemos primero que para poder mantener la pesca hay que tener un stock y hay que equilibrarlo. En este caso entre el crecimiento, que sería cómo dejamos que la pesca crezca, porque obviamente la pesca va a tener un crecimiento si obviamente no se hace pesca. El tamaño de esa biomasa explotable hay que calcularlo. Ya lo veíamos entonces en la clase anterior, que la biomasa en el mar está disponible a partir de unos materiales orgánicos, que generalmente es el carbono orgánico, y una disponibilidad a partir de unos ciclos biológicos. Obviamente, si nosotros no entendemos cómo está nuestro mar y si esa cantidad de pesca está disponible a partir de cómo está nuestro estado de recurso marino, pues no vamos a poder calcular y podemos sobreexplotar nuestro mar. En ese caso, pues en Colombia se ha venido y se ha tratado de hacer estos estudios, de conllevar ciertas medidas para evitar obviamente que ese stock se vaya por dos maneras. El stock puede acabarse principalmente por una mortalidad de peces, o una eliminación por obviamente la sobrepesca. Generalmente la mortalidad de peces está asociada a fenómenos, ustedes lo verán mucho de pronto, es muy común en estos últimos, creo que el año pasado o este año, una mortandad muy fuerte en la Ciénaga Grande de Santa Marta por peces, porque entraron aguas con poco oxígeno, y entonces la Ciénaga Grande, ya lo hablábamos de que el oxígeno, el mar y las aguas deben tener oxigenación. Cuando el oxígeno se va en el caso, digamos, de entes cerrados como las lagunas o los estuarios o semicerrados que tienen una entrada, deben tener una entrada de agua oxigenada. Y si tenemos una agua que esté estancada y no se mueve, no se oxigena, pues va a causar en este caso una mortandad. Y es muy común que la mortandad de peces, si lo veíamos en el ejemplo de la Ciénaga Grande, se puede dar porque los peces quedan atrapados, en ciertos momentos están restringidos, no pueden salir, y las entradas de agua que deberían estar oxigenando pues empiezan a desoxigenarse por motivos, digamos que el río está entrando más contaminación del río y no está entrando tanta agua, digamos, limpia del mar. Bueno, hay una regulación de los patrones hídricos y eso afecta en gran medida este equilibrio del stock. Entonces, si nosotros no equilibramos estos factores como el crecimiento, reclutamiento, que tiene que ver más con la capacidad de los peces de reproducirse, la mortalidad por entes, digamos, ya sea por enfermedades o por fenómenos asociados a la parte marina de cambios de corrientes o falta de oxígeno, y por la sobrepesca, pues vamos a tener que esa biomasa en ese stock de pesca se va a ver reducida. Nosotros pues definiendo eso, definiendo qué es la biomasa disponible o cuánta biomasa disponible representada en peces y en la capacidad de pesca que puede tener un país, pues entonces pueden hacer los cálculos de cuánto va a ser la capacidad mínima, la media y la máxima para resistir o para que nuestra pesca sea rentable, o sea, digamos, económicamente sostenible y viable, para que no sea, digamos, sobreexplotada y termine con el recurso. En este caso pues se calcula el CPUE, que es captura por unidad de esfuerzo, y pues son unos cálculos que se hacen a partir de las delimitaciones y las extrapolaciones de cuánta biomasa disponible en este caso encontramos en el mar. Recordemos que biomasa, pues es todos los seres biológicos, y la masa, o sea, la masa biológica que existe. La biomasa se puede aplicar tanto a seres vivos, o sea, animales,
como a las plantas. Es muy común el término biomasa, de pronto calcular la biomasa aérea de un árbol o de las plantas, pero la biomasa también está definida como los insectos, los animales, los seres humanos, todos los seres vivos que tenemos una masa. En ese caso, si lo extrapolamos al mar, la biomasa se enfoca principalmente en el recurso pesca. Dentro de todos estos procesos, entonces, en la parte marina también tenemos unos efectos que pueden verse digamos a nivel comunitario dentro de las cadenas tróficas. Un ejemplo de esto pues son todos los contaminantes, ¿sí?, que pueden reducir también a eliminar en cierta manera algunas poblaciones. También la capacidad de que en esas cadenas digamos, de las cadenas tróficas se asimilen elementos que entran a ese ecosistema, como los plásticos. Los plásticos últimamente están entrando a las cadenas tróficas, y el principal problema marino actualmente son los plásticos. Es una gran cantidad de plásticos. Si recordamos que el plástico llega a la zona marina, digamos que no se destruye, pero no se destruye completamente, se pulveriza, ¿sí? Entonces se genera lo que se denomina microplásticos, y los plásticos quedan reducidos a cantidades muy microscópicas o milimétricas, y los animales en su respiración, en su comida, en todo lo que hacen, pues empiezan a comérselos y quedan en las cadenas tróficas de plástico. Entonces ya en los elementos, en los animales marinos, encontramos esos estómagos que comen bolsas, que hay una gran cantidad de elementos plásticos. Entonces eso lo vamos a ver a la final, que terminará destruyendo también nuestro propio sistema de pesca, porque obviamente nosotros pescamos y terminaremos comiendo peces que tendrán plásticos y otros químicos y todos los contaminantes, mercurio. Muchos de los peces que se pescan en la costa pacífica colombiana y caribe, principalmente la pacífica, pueden estar contaminados con mercurio, porque el mercurio que se utiliza en la explotación aurífera se arroja a los ríos pacíficos, y estos ríos terminan en el océano, y en el océano pues obviamente el mercurio entra a las cadenas tróficas, y los camarones que de pronto nos comemos pueden tener gran cantidad de mercurio, y ese mercurio pues obviamente afectaría nuestra vida, causa daños neuronales. Bueno, hay una cantidad de procesos que destruye y causa el mercurio. Pero dentro del proceso de la sobrepesca, ya retomando un poco, en el país aquí vemos la propaganda de la pesca sostenible que se hace, sobre todo de la UNAP. Ya en las primeras clases les explicaba que es la Autoridad Nacional de Pesca. Es la que define estos stocks, hace el cálculo a partir de... Esta es una agencia que depende del Ministerio de Agricultura. Entonces se calcula cuánta pesca se puede hacer, cuáles son las épocas de veda donde los animales no se pueden pescar, para dejar que su stock vuelva a aumentar, y entonces podamos en un futuro pescar y no, digamos, acabar con la especie. En este caso, digamos, la veda de camarón en el Pacífico, que generalmente es de enero a marzo, dependiendo de las condiciones y de los cálculos que hacen los biólogos y los expertos en la parte marina, sobre todo el tema pesquero, para poder ver cómo se maneja. Entonces aquí vemos la propaganda. En este caso, ¿qué otros impactos encontramos en el mar? Pues encontramos una gran cantidad, ¿sí? Hay sobreexplotación de pesca, inevitablemente. Sabemos que hay una gran cantidad de peces que son cazados, bueno, que son pescados de manera, digamos, insostenible, con grandes sistemas de redes, con técnicas que arrasan a cientos de kilómetros de océano arrastrando con redes, y pueden llevarse cientos de animales. En este caso, esas pescas a gran escala, con pesca de arrastre, que es la más letal que hay, digamos, para depredar, está pues causando muchísimo daño. Que se pesque especies que no son, digamos, muy comerciales, y entonces también se empiece a hacer una sobreexplotación sobre estas especies. Los herbicidas terminan llegando al mar por los ríos, y estos ríos, estos herbicidas, todo lo que es las drogas, las medicinas, terminan entrando a las cadenas tróficas, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes dirán, pero ¿cómo llega la medicina al mar? Si acaso estamos echando los medicamentos directamente al agua.
Pues sí lo estamos haciendo. Generalmente en en una ciudad se controla el consumo de medicamentos en cierta medida analizando los desechos de las ciudades. Entonces, si ustedes toman, no sé, una medicina, un antibiótico, el antibiótico lo terminarán expulsando por la orina y esa orina pues terminará en el baño y ese baño terminará reuniendo todos los baños de la ciudad terminarán reuniendo las aguas en las aguas negras y esas aguas negras se expulsarán generalmente a los ríos. Muchas medidas de control, sobre todo desde el punto de vista de regulación de medicamentos y otras cosas, se ve cómo se evidencia qué tipo de medicamentos se están usando, qué drogas ilícitas se están usando en una población. Se miden la cantidad de rastros de trazas químicas en las aguas negras de las ciudades. Se puede encontrar, digamos, que un ejemplo un poco exagerado podría ser que las aguas de Cali se van y se analizan si se está consumiendo un tipo de droga en gran cantidad, no sé, digamos, heroína, por decir algo. Se miden químicamente los desechos que hay y se encontrarán los porcentajes y ahí se representará todo. Si todos los años o todos los meses o todas las semanas se hace un control de contaminantes de esas aguas residuales de la ciudad, se van a encontrar entonces toda la gama de características de drogas y de químicos que se utilizan. Entonces se encontrarán antibióticos, se encontrarán tipos de drogas, se encontrarán químicos, se encontrará todo eso. Y entonces de mayor o menor medida se podrá analizar cómo está siendo el comportamiento de ciertas cosas en una ciudad. Eso se utiliza en todas las ciudades, se hace a nivel de mundial, también se hace. Pero en el mar, obviamente, si vamos a extrapolar lo que hablábamos en principio, de que en el mar termina siendo el lugar donde se desecha toda la contaminación de las ciudades, pues estas drogas, estos químicos, digamos los antibióticos que todos nos tomamos, que terminarán en el baño, terminarán en el mar. Y en el mar esos antibióticos terminarán entrando a las cadenas tróficas y a los animales marinos. Entonces, en este caso, pues los antibióticos pueden generar resistencias dentro de los peces. O sea, hay un proceso en el que va a generar una gran cantidad de problemas, obviamente por toda esta contaminación química, de drogas, de la parte biológica. Aquí aparece el ejemplo drugs, que en inglés pues hace referencia a toda la parte de medicinas, ¿sí? Aunque drogas no como drogas alucinógenas, sino como pues drogas en general de medicinas. Entonces pues podemos encontrar que todo esto va a terminar siendo un proceso muy dañino y obviamente los herbicidas y todos los fertilizantes que le echamos a las plantas para poder que crezcan, para matar las malezas, todo esto termina lavándose a los ríos y los ríos obviamente terminarán en el mar, causando pues entonces que llegue los nutrientes generalmente de los herbicidas o de las fertilizantes y eso puede causar el fenómeno de eutroficación. La eutroficación lo vemos muy comúnmente en los lagos o en las lagunas, que ustedes ven en los bordes de las lagunas o de los lagos que empiezan a generar como una capa verdosa a tapar. Ese es un fenómeno de eutroficación, generalmente está asociado a fenómenos de algas o fenómenos algades. En la parte marina también, en la gran explosión de algas, se debe a nutrientes, a eutroficación que se da porque llegan todos estos elementos. Entonces también hay aguas que tienen niveles, digamos, de pH que cambia por esto, entonces permite que se dé las mareas rojas, que son una explosión de algas. Las algas son nocivas o consumen el oxígeno en cierta manera, pueden ahogar los peces. Bueno, puede tener una gran cantidad de procesos derivados. Pero si bien el mar tiene todos estos problemas asociados a que terminamos con gran cantidad de contaminantes, también en el mar tenemos una gran influencia de los posibles desarrollos que encontramos para la medicina, y uno de ellos son los fármacos. Se estima que el 10% de las especies marinas pueden contener, digamos, compuestos médicos útiles. Digamos que tal que en estos momentos el COVID-19 se pueda curar con un fármaco obtenido a partir de los recursos marinos. Hay un compuesto muy común que es el aciclovir, que es el que se utiliza para tratar de curar una enfermedad muy común que es el herpes. Si el aciclovir es obtenido directamente de una esponja de mar, entonces se hace la extracción del aciclovir a partir de recursos marinos.
También encontramos algunos medicamentos antiinflamatorios que se pueden obtener a partir de elementos marinos, o sea, de algunas especies marinas. Y digamos que el coral se ha definido en los últimos años que puede ser una buena fuente de calcio para poder hacer injertos de huesos. Entonces también son elementos que se han venido estudiando. Pero a la nivel, digamos, marino, lo que principalmente generamos en este uso del océano es la polución marina. Entonces los niveles de contaminantes han aumentado en una gran cantidad durante los últimos años. Hace unos años se utilizó un plaguicida o fungicida muy famoso que era el DDT. El DDT era un producto químico que se utilizó entre los 30 y los 60 más o menos en casi todo el mundo, principalmente en Sudamérica y en Colombia, para tratar la malaria, se fumigaba a todos los lugares para acabar con los mosquitos, y era muy efectivo, acabó con, digamos, la malaria, permitió que muchas zonas del Pacífico, zonas donde había gran cantidad de malaria como el Amazonas, se pudieran colonizar de cierta manera. Pero ese DDT quedó incluido dentro de las cadenas tróficas en los tejidos, digamos, animales, en los tejidos humanos, causó una gran cantidad de deformaciones, muchos posibles cánceres se derivaron del DDT, y hacia los años 90 apenas en Colombia se vino a prohibir completamente y erradicar. Pero el DDT fue uno de estas, digamos, fungicidas milagrosos que se utilizaron durante muchos años en todo el mundo y causaron muchísimo daño. Entonces, obviamente, dentro de los procesos de contaminación o de la polución del mar, pues se vienen dando a niveles importantes, porque se acumula en el mar toda esta contaminación. Aquí vemos entonces lugares donde podemos ver en Estados Unidos un mapa, en Colombia, ahorita vemos el de Colombia, pero no está tan bien explicado, donde se tienen, digamos, altos niveles de químicos que pueden ser tóxicos para la vida marina, contaminación por PCBs, que son principalmente los pesticidas, disminución del oxígeno, entonces lugares donde se acaba el oxígeno por principalmente explosión de algas o porque hay una gran cantidad de eutroficación, y esa eutroficación evita que se produzca, digamos, zonas pues, con un oxígeno normal para que los peces puedan desarrollarse, y áreas donde, digamos, las almejas, o se ha, digamos, reducido el aprovechamiento comercial de las almejas. En este caso vemos aquí en Colombia las áreas de contaminación marina, principalmente en las estaciones de la red de calidad ambiental marina de Colombia, la red CAM, que hace unas clases, las primeras clases que les daba, yo les mostraba esto, que podemos ver cómo estaban las calidades de las playas. Aquí vemos que en gran cantidad del país hay contaminación marina. En algún momento ha habido puntos donde la contaminación del mar ha sido grande. Obviamente muchos están asociados a las ciudades y a la desembocadura de los ríos. En el Pacífico se han venido dando cuenta que en los últimos años ha empezado a aumentar la contaminación, principalmente por el mercurio, que es un derivado obviamente de la explotación del oro de manera ilegal, aunque legal también arrojan el mercurio a los ríos. Entonces, otro problema asociado son las especies invasoras, ¿sí? Entonces las especies invasoras son estas especies que vienen y son de otro ecosistema y llegan a un ecosistema en el cual probablemente no tengan depredador y no tengan competencia, entonces empiezan a depredar de manera exagerada y obviamente causan un daño en la cadena trófica. Se cree pues que en nivel marino hay una gran cantidad de especies introducidas, hay muchísimas especies. En estos días ha habido una especie se está volviendo muy famosa, es este avispón asiático, que es muy grande, que mide alrededor de 6-7 centímetros y que ataca principalmente a las abejas y que está en Estados Unidos haciendo estragos. Probablemente en unos meses o años podría llegar a Sudamérica, y obviamente Colombia, que tiene una diversidad muy grande, un animal de estos podría causar muchos estragos en las ya por sí afectadas especies de abejas y otros animales. Esto podría causar, entonces es un ejemplo de una especie invasiva, en este caso pues un insecto.
Pues desde el punto de vista marino, ha aumentado la gran cantidad de especies marinas invasoras. Aquí tenemos, perdón, la más grande amenaza para nosotros en la parte marina colombiana, y es el pez león. El pez león, perdón, es un pez que viene de la zona asiática, ya ha empezado a invadir sobre todo la zona del Caribe, y es un pez que se come otros peces, es venenoso y tiene, digamos, una gran voracidad, y no tiene un depredador natural en esta zona del mundo. Entonces, perdón, este pez ha podido traer, digamos, ha empezado a aparecer en toda la costa Caribe y ha empezado a generar daños en las cadenas tróficas, porque ha empezado a destruir ciertas zonas de donde aparecen los corales. En los corales ha empezado a aparecer y ha empezado a matar a los otros peces, digamos, que están en la cadena trófica, y ellos se los ha empezado a comer. Es un pez muy letal y además que es venenoso. Entonces come casi cualquier cosa, y es un pez que está causando disminución a la diversidad marina del país. Un ejemplo de especie invasora son los mejillones. También los mejillones han empezado principalmente en Colombia. Ha habido algunas muestras de mejillones, todavía no han empezado a invadir como en otros lugares, que en este caso vemos el mejillón, el mejillón cebra. Se deposita cerca a las zonas de los ríos, sobre todo los ríos que tienen con confluencia la parte marina, y empieza a crecer, digamos, desde la zona costera a mar arriba, o sea, río arriba, perdón. Y es una especie invasora porque empieza a destruir en cierta manera calidad de los moluscos que hay ahí. No es muy útil para el alimento de los animales que hay alrededor de esta zona, y también causa reducción sobre todo en niveles de oxígeno. Hay una gran cantidad de especies bioinvasoras, muchísimas, que encontramos alrededor del mundo. No nos vamos a detener en eso, que sería una clase específica sobre esto. Pero a nivel general, ¿qué podemos encontrar? Que si bien el cambio climático nos está afectando directamente y más rápido de lo que nosotros hemos pensado, no vamos a poder superarlo. Entonces el cambio climático va a tener dos efectos. Un efecto que va a ser obviamente que el clima y la temperatura del mar cambien, y esto va a tener consecuencias, como ya lo vemos, en que cambie la disponibilidad de la salinidad, cambiará la temperatura, el pH. Eso terminará afectando las corrientes marinas terminarán afectando la atmósfera pues terminará afectándose en general, y esto causará un cambio, un trastoque del clima como lo conocemos. Fenómenos del Niño van a ser mayores o menores dependiendo de esta regulación climática. Entonces, obviamente, el CO2 que se va a producir en el ambiente terminará entrando al mar, porque el mar absorbe el CO2, pero también la producción de oxígeno se va a ver reducida, porque uno de los principales productores de oxígeno pues es el fitoplancton, y el fitoplancton, obviamente, si tenemos estos cambios de temperatura, de química, de corrientes, de, digamos, pH y de salinidad en el mar, pues terminará trayendo unos problemas derivados a esto. Y entonces pues todos los problemas ambientales generalmente se resuelven de una manera política, pero cada vez es más inestable hacer esto. Y entonces el próximo desafío ahora no solo es reducir el cambio climático, sino también manejar ahora problemas, digamos, de desafíos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sanitario ya con el COVID-19, desde el punto de vista militar, cuando se tienen todos estos problemas de guerras y de influencias geopolíticas. Entonces el mar terminará siendo, digamos, bueno, aquí no lo terminé de traducir, pero el mar terminará siendo una colada, digamos, de donde encontramos todos los problemas de una sociedad, y en este caso la sociedad humana es la que termina afectando la zona marina en gran medida. Todos los daños y todas las consecuencias negativas que se tienen actualmente en la parte marina y costera son en directa proporción a los seres humanos, ¿sí? En este caso, pues las temperaturas y todo el efecto invernadero y la contaminación pues tiene que ver en gran mayoría con la relación humana, ¿sí? Entonces la ganancia de tierras al mar, la contaminación, el desplazamiento de las poblaciones, la hambruna y todo esto tiene mucho que ver
con la relación que nosotros también tenemos directamente con el mar. Si nosotros empezamos a reducir entonces la capacidad de proveer el mar de recursos, pues eso mismo nos traerá reducción obviamente a la capacidad de la seguridad alimentaria de muchas de estas poblaciones. No utilizamos la alta tecnología para mejorar esta situación. En este caso, pues la alta tecnología se utiliza generalmente en los grandes avances científicos, sobre todo en las guerras para hacer armas. En muy poco tiempo se ha venido desarrollando tecnología, casi no hay tecnología para limpiar el mar, solo ha habido una digamos iniciativa de hace unos años en uno de los videos que yo les puse de las clases anteriores, que se llama Ocean Cleanup, que es de un chico de 18 años, de hace unos años cuando lo creó, era un niño casi. Fue el único que empezó a tratar de pensar de cómo se podría limpiar el océano, y empezó esta iniciativa y tiene una ONG que es la que está tratando de limpiar el plástico en las zonas del Pacífico. Entonces, reducir la población es una opción, pero cada vez la población humana está ejerciendo presión no solo sobre el planeta, sino pues obviamente sobre las costas marinas, y obviamente este tipo de elementos que nosotros estamos trayendo a colación de la reducción no solo del ambiente, el ambiente a nivel continental, sino a nivel marino, es uno de los ejemplos más grandes de cómo los seres humanos están afectando las cadenas tróficas, las cadenas bióticas, reduciendo la calidad de sus propios alimentos, porque obviamente lo vemos entonces en la parte marina, la disponibilidad de pesca y de recursos está siendo directamente afectada por los mismos fenómenos que los seres humanos tenemos. Y principalmente los próximos 20 años, pues vamos a ver que esto va a estar, digamos, ido de madre, como dicen de pronto los españoles, porque no vamos a poder ni controlar las temperaturas, que se cree que vamos a llegar a unos 2, yo pensaría que unos 3 grados. Entonces, si ya ahorita en Cali estamos a 27 grados en un día normal que está relativamente fresco, sumémosle 3 grados, entonces a 30 grados Cali va a ser más invivible. Pero si nos vamos a ciudades costeras, en ciudades que tienen 33, 34, 35 grados, va a ser intolerable la vida en una ciudad que va a tener 38, 39 grados, o sea, va a ser imposible vivir. Entonces, si nosotros no mantenemos la temperatura del mundo estable, pues dentro de los próximos años eso nos va a traer problemas derivados a las temperaturas en el mar, cambios a nivel marino. ¿Y quiénes van a poder hacer algo? Pues ustedes, que son las nuevas generaciones, los únicos que podrán tener la conciencia para poder tratar de hacer algo en este proceso. Entonces, si nosotros tenemos este descontrol, que ya lo vemos ahora con el COVID-19, que tiene, bueno, otras influencias y de pronto otras reflexiones, el mundo está cada vez más amenazado por múltiples situaciones, principalmente ambientales. Ahora ya tenemos, digamos, biológicas en cierta manera, porque el COVID-19 viene de un virus biológico. Y entonces esto nos está trayendo una cuenta de cobro. No sabemos si se debe por todos estos daños que le estamos haciendo al planeta. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces aquí vamos a ver un recuento relativamente rápido de cuáles fueron los desafíos de las distintas generaciones. En este caso, las generaciones que se denominan generaciones perdidas son las que no hubo un cambio, digamos, una afectación muy grande en el proceso cuando se dieron y no pudieron salir adelante sino después de mucho tiempo. Ojalá en este proceso de estas épocas, sobre todo del COVID-19, no vamos a tener una que se denomina generación perdida. Y ahorita hablaremos un poco más de eso. En resumen, ¿cuáles han sido los cambios que hemos tenido que nos han llevado a donde estamos actualmente? Ahorita 2020, quizás una de las épocas más digamos, negativas de los últimos años. Tenemos el sistema ferroviario, que en 1800 a 1900 fue un gran cambio, las autopistas, el viaje a la luna, la Guerra Fría y la amenaza nuclear de Estados Unidos y la Unión Soviética, todo lo que fue la Revolución Verde desde los años 60 y los cambios en la agricultura, que ya en teoría se eliminaron las hambrumas porque se empezó a tener, digamos, cultivos a gran escala, se empezaron a dar, digamos, la modificación genética de ciertas especies, el internet,
que desde los años 90 en adelante ha venido siendo un cambio. Obviamente no estaríamos viendo esta clase y estaríamos atendiendo esta materia sin tener este cambio. El cambio climático que nos empezó a suceder en estos últimos años. Y digamos que este último desafío, que es la mitigación y la adaptación al cambio climático, que si bien lo tenemos en este momento, no hemos podido todavía adaptarnos. Porque adaptarse no significa quedarse ciegos y sordos y no saber qué está pasando. Ya vemos que las reuniones de París, las reuniones de las Naciones Unidas no han avanzado, países como Estados Unidos se retiran, personajes como Trump o Bolsonaro niegan que hay cambio climático. Esas son cosas que son evidentes. Bueno, tenemos un presidente como en el actual que niega muchas cosas de las que deberían hacerse, evita que se lleguen a metas de evitar la deforestación, bueno, y otra gran cantidad de situaciones que no vamos a discutir. Y finalmente en el 2019 pues aparece la gran pandemia y obviamente un futuro incierto para muchos aspectos. En este caso, ¿cuál es la gran pandemia que traerá incierto? Que no se priorizará el ambiente, traerá las priorizaciones a, bueno, evitemos el contacto, la empresa, la seguridad alimentaria, pero el ambiente si se da concesión a la empresa o no, todo lo que tiene que ver con el ambiente va a ser en gran medida disminuido. Ya las reuniones, los concilios sobre el ambiente van a quedar en un segundo plano. Entonces, la gran pandemia, a la que se está denominando como este término histórico, va a quedar como la gran pandemia o el gran encierro o digamos, así como se definió en los años 30 la Gran Depresión. Esta es una depresión, pero va a ser una depresión que va a venir a medida del fenómeno de la pandemia. En este caso, pues nosotros vemos que nuestra situación mundial va a estar muy asociada a los cambios que dentro del mar y dentro de la dinámica oceánica podamos desarrollar, ¿sí? Entonces, si bien el mar nos da unos recursos naturales valiosos, terminará siendo en muy gran medida disminuido por todas las acciones humanas. Y estas acciones humanas pues terminarán siendo negativas para los mismos humanos, porque la seguridad alimentaria y el cambio climático terminarán afectándolos a ellos mismos. Ya no es más por esta materia, pues espero que hayan podido haber aprendido algo digamos para su carrera. Para geografía, recordemos que esta es la primera vez que dentro de la carrera podemos ver estos temas marinos. En muchas de las carreras del país desde geografía no se aborda el tema marino, un tema que cada vez es más relevante y que, si se han podido dar cuenta, en cierta manera desconocemos, y desconocemos mucho es porque muy pocas personas se dedican a entender y a trabajar estos temas, y muchísimo más desde la geografía. Yo soy de los pocos que se ha dedicado desde su punto de vista profesional a trabajar en esto. Entonces pues es grato poder dar en cierta manera este tipo de comunicación, de entregar algo de la información que desde nuestra carrera, que es la geografía, podemos aportar y podemos entender en estos términos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias.